Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. El diputado Alfonso Marquina estaba en la primera parte del programa. Nos ha pedido, bueno, con vista de que en la segunda parte venía Tania Díaz, él ofreció, pues, caballerosamente, y así acordamos, que Tania viene en esta segunda parte del programa y él va a venir al programa el día lunes. Va a estar con nosotros Alfonso Marquina. Así que, bueno, un gesto de caballerosidad opositora a Tania. Que conste que fue caballerosidad del diputado Marquina, le agradecemos. De verdad, yo también estaba dispuesta a cederle el lugar y que él viniera el lunes, pero bueno. Pero los caballeros son los que se den el Los puesto. caballeros, sí, aquí en Venezuela, por fortuna se mantiene esa costumbre, sí. Así es, así que bueno, el lunes estará con nosotros el diputado Alfonso Marquina. Y mañana tenemos a Moncho Martínez, por cierto, que ya el programa con él lo tendremos con motivo, pues, ¿sabes quién es Moncho Martínez, por supuesto? Viernes Viernes de Moncho Martínez. de Vamos Moncho a estar Martínez. sí señor, este excelente artista que lo conocemos a través de las pantallas de Venevisión y de otros espectáculos. Pero bueno, Sí, digamos que los viernes hacen un programa tratemos con de hacer un programa artistas, diferente, así es. claro. Bueno, Tania, esta denuncia o esta información, más que denuncia, la información que ha presentado el ministro de Interior y Justicia hasta hace unos momentos con respecto al asesinato de esta joven y se vincula a unos personajes, a un personaje que, de acuerdo a lo que mostraba el ministro, tenía alguna vinculación con factores de la oposición, pero ¿eso necesariamente vincula a la oposición con este crimen? O sea, ¿qué es lo que se quiere mostrar allí? Bueno, mira, es que no es que necesariamente vincula. Yo no sé si el ministro mostró la fotografía porque estaba Sí, sí la mostró. en camino para acá, ¿no? Pero lo que se quiere alertar es sobre la peligrosidad de que esos elementos estén cercanos a la vida política. Además, ayer lo decía el diputado Diosdado Cabello en su programa sobre las similitudes, no sé si el ministro la explicó, yo no pude escuchar la rueda de prensa, estábamos en preparación para venirnos aquí, ¿no? Las similitudes entre ese caso y el caso del diputado Robert Serra, la manera como abordan a la víctima, cómo la amordazan. Se ha venido denunciando la presencia de una estrategia paramilitar que busca socavar la tranquilidad y la paz de Venezuela y que tiene evidentemente un elemento político. Desde el asesinato de Robert Serra lo demuestra, o sea, allí está la prueba contundente porque ya las investigaciones están en su etapa casi culminadas, ¿verdad? Y había elementos paramilitares contratados, pagados por factores externos, había una articulación, el autor intelectual tenía vínculos con sectores criminales, por lo menos en Colombia, tenían una orden de asesinar a Robert Serra, tenían una intención manifiesta con ese crimen que era torpedear, socavar la estabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud. Robert había liderado el Congreso de la Juventud del Partido Socialista, después del Congreso del Partido que hicimos el año pasado. Y Robert fue la cabeza de el entusiasmo, porque sabemos cómo era ese muchacho de hermoso, ¿verdad? El entusiasmo de ese Congreso. Y lo buscaron para matarlo. Entonces tenemos la responsabilidad, más allá de si uno no puede hacer afirmaciones, pero tenemos la responsabilidad de mirar el problema en contexto. Porque fíjate lo que decía ayer Diosdado. Apenas se produce ese crimen horrendo, que de verdad condenamos como venezolanas y como mujer, ¿no? Lo que está ocurriendo allí. Apenas se produce, empezaron medios de comunicación vinculados con factores, con activistas políticos de la derecha, ¿verdad? Porque si hablamos de los medios que, por ejemplo, conduce el señor Otero, él es un activista político. Y empezaron a decir que eran patriotas cooperantes, vinculándolo con la figura que usa Diosdado en el programa, los que estaban alrededor del crimen, los que habían dado la señal de alerta por la muerte de la persona, en fin, empezaron a vincularlo con la política. Ahora se hacen las investigaciones y resulta que el autor material, o sea, ese señor que comete un crimen tan horrendo, oye, está al lado primero del candidato 2 veces de la oposición de Enrique Capriles, en una fotografía que, bueno, puede hacerse uno una fotografía en cualquier lugar, supongamos, descartemos que sea una vinculación directa, pero está en el primer anillo de Leopoldo López, o sea, al lado de Leopoldo López, el día en que Leopoldo López está siendo, se entregó, pues está siendo detenido por la justicia, casi lo montan en el camión de la Guardia Nacional que se lo lleva, esa persona, y es una persona capaz de cometer ese crimen tan horrendo y otros. Entonces tenemos nosotros que prender las alarmas. ¿Verdad? Tenemos Claro, que pasó nosotros... también, por ejemplo, recuerdo el caso de Mundo Chirinos, que fue parte de la Asamblea Constituyente, que fue una figura prominente también dentro del chavismo y de la izquierda venezolana. Fue rector de la universidad y fíjate lo que ocurrió, ¿no? Que también apareció
Bueno, claro, eso es un vinculado caso... a un crimen, ¿no? Sí, sí, pero no estaba este elemento. O sea, es una persona que está en los primeros anillos de seguridad. Yo no sé si la mayoría de la gente lo conoce, pero cuando hay una figura política pública de tal importancia, tiene siempre un grupo de confianza que está a su lado. Y lo vemos a este señor al lado de dos figuras emblemáticas de la oposición, que son Leopoldo López, Enrique Capriles y de otros, ¿verdad? Sobre todo los que están vinculados con ese movimiento de la salida, que tampoco podemos dejarlo de lado, porque ese movimiento de la salida fue el que organizó las guarimbas, fue el que adoctrinó gente para asesinar venezolanos en las calles, fue el responsable de las 43 muertes que se produjeron durante ese periodo, y casualmente este señor, que es capaz de no solamente asesinar a una mujer, sino además de picarla en pedacitos y meterla en un carro, está cercana a estas personas. Ahora, fíjate, Tania, tenemos que poner atención en eso, no podemos dejarlo pasar sin culpar a nadie, pero yo creo que los sectores de oposición, si son responsables, deberían salir a explicar también, darle la cara a sus electores. Nosotros vamos a unas elecciones y tenemos que apostar. ¿Pero qué tendrían que explicar ellos, por ejemplo? Bueno, ¿qué hacía el señor allí, por ejemplo? ¿Qué hacía el señor allí? Si lo conoce, ahora, él si tenía no lo conoce. antecedentes, yo no sé si él tenía antecedentes. Creo que sí tenía. Yo lo que pasa es que no pude escuchar la rueda de prensa, pero por lo que vi en la prensa esta mañana, creo que sí tenía antecedentes por lo menos de robo, no sé si de asesinato. Ahora, fíjate, Tania, más allá de eso, me llama la atención la tipología del crimen, ¿no? Porque no es el primer caso en Venezuela de personas que son descuartizadas. Lamentablemente son crímenes horrendos que los hemos visto en México, los hemos visto en Colombia y ahora en Venezuela se ha visto con alguna frecuencia que es absolutamente alarmante, ¿no? Y escandalosa. Entonces también estamos ante una cepa criminal que es de otra naturaleza, distinta a la que históricamente hemos tenido en nuestro país. Eso me llama la atención también, ¿no? Sí, habría que revisar... Y está el fenómeno, perdón, que tú lo apuntabas y es importante recalcarlo, el femicidio, ¿no? Que es en México, por ejemplo, en Colombia Juárez también. Y en Colombia también, pero en México sobre todo ha tenido mucho impacto, ¿no? Yo creo, primero, tenemos que hablar de asesinato selectivo, ¿verdad? Se buscan víctimas específicas, con algunas características, ¿no? Y tenemos que ver también que, ciertamente, como tú lo dices, este año ha habido como un repunte de ese tipo de crímenes que, bueno, por supuesto impactan. Creo que no teníamos ese tipo de crímenes. No con esa frecuencia, pero sí, y lo ha denunciado el presidente Maduro incluso, y el ministro González López, que acaba de tener esa rueda de prensa, lo ha denunciado. Nosotros tenemos, mira, Vladimir, y yo de verdad le pido encarecidamente con todo mi corazón de venezolana al pueblo que apoye esta medida, porque tú mencionaste dos países cuyas realidades no queremos nosotros los venezolanos que se siembren aquí, pero tenemos que estar alertas ante la arremetida, ¿verdad?, de elementos del crimen organizado, infiltrados en el país, que están, entre otras cosas, propiciando esos crímenes. Yo te hablo del de Robert porque ya lo descubrimos. Y fíjate que el caso de Robert fue un asalto deliberado para asesinarlo y además muy, yo no sé cómo decirlo, horrendo desde ese punto de vista. O sea, también se buscaba generar ese impacto, ¿verdad?, por la forma como se hizo con el ensañamiento el ensañamiento que hubo. Exactamente. Ahora fíjate tú, cuando tú revisas los resultados de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, oye, creo que son 1.000, yo tenía la cifra por aquí, 1.700. 1.700, más de 1.700 apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela, oye bien, de la Misión Vivienda Venezuela que habían sido ocupados por esas bandas criminales. Nosotros tenemos denuncias, Vladimir, de gente del pueblo que adquirió esas viviendas por una política social del Estado venezolano que le molesta mucho a los sectores de la derecha, no solo nacionales, sino internacionales, porque es una política que va a contracorriente de esa visión hegemónica del capitalismo, ¿verdad?, la Misión Vivienda. Oye, qué casualidad que llegan bandas armadas, desplazan por las fuerzas bajo amenaza a los habitantes legítimos de esos apartamentos y después instalan allí un foco criminal. O sea, hay una intención de lograr, por lo que no se ha logrado por la vía electoral, no se ha logrado por la vía del sabotaje económico, no se ha logrado por la vía de
de la guerra mediática, pero lo están buscando lograr ahora por la vía de la violencia, que es desmoronar a todo este proyecto político. Yo sí lo creo y Fíjate lo lo digo que pregunta responsablemente. Marco Galindo. Tenemos que ir al corte, pero Marco Galindo dice, o sea, Tania, que si llegara a ganar la oposición nos van a degollar a todos los venezolanos. No, 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 yo no lo creo, yo no creo, yo creo que la mayoría de los sectores de la oposición, sobre todo el electorado de la oposición, está igualmente horrorizado, Vladimir, como tú y como yo y como todo el mundo, de que este tipo de cosas ocurran aquí. Lo que pasa es que esa cultura criminal, tenemos que hacer ahorita un cerco protector, todas las fuerzas, la de la oposición y las de la revolución, y sobre todo el pueblo venezolano, para que no entre aquí, porque México es un país capitalista. El gobierno mexicano no puede ser más apegado a las ideas del otro modelo al que nosotros nos anteponemos, ¿verdad? Sin embargo, la violencia ha sido sembrada sin ninguna piedad en poblaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque hay una práctica hegemónica, salvaje, que busca incluso desplazar a importantes sectores de la población donde hay recursos estratégicos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Colombia y en México también. Tenemos que hacer una pausa, Tania. Al retorno seguiremos conversando sobre